성령 인도하시어 참된 것 가르치고 그리스도 간증해 우리 맘 비추소서. May we purify our lives to receive Him, our buyer. Let the Holy Spirit guide. Let Him teach us what is true. He will testify of Christ. Light our minds with heaven's view. Let the Holy Spirit Our dear Heavenly Father, we are truly grateful to be present today at this face-to-face event with Sister and Elder Bednar. Father, we are grateful for the ongoing restoration and the principles that continue to lead and guide our lives. Father, we pray this time that all of us here and virtually around the world can continue to recognize the guidance from Thy Holy Spirit and know how it is that we can best lead our lives to return to Thee. Father, we love Thee, and we offer this prayer in the name of Thy Son, Jesus Christ. Amen. Amen. Oh, queridos hermanos y hermanas, a Susan y a mí nos alegra tanto darles la bienvenida a esta reunión especial de jóvenes adultos. Gracias por estar con nosotros. Rogamos que el Espíritu Santo nos instruye y nos edifique a todos durante este tiempo juntos. Nuestro himno de apertura, Deja que el Espíritu te enseñe, fue interpretado por Meredith Bowen y Josh Daly, con C.J. Manson al piano y Karina Minor al cello. Roman Wong dio la primera oración. Gracias. Como discípulos del Salvador, cada uno tenemos una responsabilidad personal de aprender y vivir las verdades que Él enseñó y de recibir por la debida autoridad del sacerdocio las ordenanzas de salvación y exaltación. No deberíamos esperar que la Iglesia, como organización, nos enseñe o nos diga todas las cosas que debemos saber y hacer para llegar a ser discípulos devotos y perseverar valientemente hasta el fin.
Más bien, nuestra responsabilidad individual es aprender lo que debemos aprender, vivir como sabemos que debemos vivir y llegar a ser lo que el Maestro quiere que lleguemos a ser. Cuando el joven José Smith volvió a su hogar desde la arboleda sagrada, inmediatamente después de la aparición del Padre y del Hijo, habló primero con su mamá. Mientras se inclinaba hacia la chimenea, su mamá le preguntó qué le pasaba, a lo que José respondió: «Pierda cuidado, todo está bien, me siento bastante bien». Luego agregó: «He sabido a satisfacción mía». La experiencia de José en la arboleda sagrada nos muestra a todos nosotros la importancia de pedir, buscar y llamar. Espiritualmente, a medida que nos esforzamos por aprender por nosotros mismos y hallar respuestas a nuestras preguntas. A lo mejor les interesaría saber que desde el año 2014 se han llevado a cabo 21 eventos cara a cara a nivel mundial, las cuales se han transmitido desde ubicaciones como Asia, África, Europa, las Filipinas y los Estados Unidos. Estoy seguro de que todos hemos sido bendecidos de manera extraordinaria por las verdades del Evangelio que se han enfatizado y por las lecciones importantes que hemos aprendido. Pensamos que sería tanto instructivo como interesante repasar algunos de los poderosos momentos de aprendizaje que ocurrieron en las transmisiones anteriores. Tal repaso del pasado nos puede ayudar a recordar las cosas que debemos recordar a fin de reflexionar en los compromisos y renovar los mismos y para estar mejor preparados para las oportunidades y los desafíos del futuro. Vamos a empezar aprendiendo de 3 jóvenes adultos que quedaron impactados de manera significativa por los principios del Evangelio que se presentaron en aquellos eventos. Permítanme presentarles primero a Tricia de las Filipinas. Ella estaba pasando por algunos desafíos personales y le costaba estudiar el Evangelio y mantenerse consagrada a sus esfuerzos. Empezó a mirar eventos de la iglesia recientes, entre ellos el devocional cara a cara con el Elder Anderson. Un comentario bastante sencillo la inspiró. Que lo cuente Tricia. Mientras estaba viendo algunos videos en YouTube, vi un evento a cara reciente con el Elder Anderson y entrevistó a esta mujer y el Elder Anderson le hizo esta pregunta. ¿Qué quiere decir ser intencional con nuestra fe? Para mí, ser intencional quiere decir tomarse el tiempo y realizar el esfuerzo por hacer todos los días las cosas pequeñas y sencillas que me acercarán más a mi Salvador. Y ella reflexionó intencionalmente en aquellas palabras que sabía que también eran para ella. Y esa palabra me llamó la atención. Decidí volver a estudiar las Escrituras para estudiarlas de manera intencional. Obtuve la fuerza día tras día y pude obtener más poder para vencer mis debilidades y también obtuve un testimonio de que cuando nos sumergimos en las Escrituras todos los días, seremos más poderosos que las incitaciones de Satanás. Bueno, Tricia, nos alegra tanto que estés con nosotros en este cara a cara. Debo comenzar diciendo que tienes una voz de ángel. Muchas gracias. ¿Por qué crees que ese mensaje en particular, el de ser intencional, por qué crees que te impactó tanto en ese momento en particular de tu vida? Bueno, fue un momento muy oscuro de mi vida y estaba tomando a la ligera las cosas que hacía, incluso el estudio de las Escrituras, como que solo las estudiaba nada más para cumplir. ¿Tuviste la experiencia en el devocional cara a cara con el Elder Anderson, donde escuchaste a la hermana hablar acerca del estudio intencional? Bueno, después de escuchar eso, ¿cómo aprendiste a hacerlo?
En aquel momento solo hacía lo básico y me inculqué a mí misma lo importante que es estudiar las Escrituras y aprender acerca de mi Salvador Jesucristo. Y solo dejé que el Espíritu me guiara en esa experiencia. Gracias por compartir esas experiencias especiales. Gracias. Muchas gracias. Ahora, en el siguiente episodio vamos a ver si nos podemos divertir un poco. Al Elder Green, un misionero que actualmente está prestando servicio en África, cuenta que tenía 17 años y le costaba trabajo entender la expiación de Jesucristo y buscaba respuestas. Buscó el consejo de su obispo, quien sintió la inspiración de compartir un corto video del evento cara a cara con el presidente Eyring y el Elder Holland. Veamos al Elder Green y su obispo volverse a reunir por Zoom donde hablan de aquella experiencia. Realmente sentía que no entendía quién era Jesucristo o que no tenía una relación con Él. Porque sabía que conocía a Dios, Él contestaba mis oraciones y había sentido el Espíritu en campamentos y cosas así, pero no conocía a Jesucristo. Así que creo que llegué a la conclusión que no entendía la expiación. Ya me reunía seguido con usted y me ayudaba mucho. Recuerdo aquel día que pensé, ya no puedo más, esto simplemente no tiene sentido. Había estudiado, orado y bueno, algo tendría que haber pasado. Quería ser distinto, así que acudí a usted porque confiaba en usted. Entonces me mostró un par de cosas. Primero me leyó algunas escrituras y creo que trató de explicarlo en sus propias palabras. Y yo le dije, eso es lo mismo que escuché siempre, es lo mismo. Y usted solo comentó, ok, sacó su teléfono y me preguntó, ¿ya viste el devocional de cara a cara? Y dije, no, normalmente no los veo, son muy largos. Entonces usted sintonizó y fue al lugar perfecto y lo pausó por unos minutos y lo puso por unos minutos y era justamente lo que necesitaba escuchar. La expiación fue algo que hizo Jesucristo. No es una cosa por sí sola. Él expió por nuestros pecados y pagó el precio para permitirnos ser perdonados y resucitar. Así que lo que Él hizo fue lo que a Él lo calificó para darnos el perdón, para cambiar nuestros corazones. Y es el Espíritu Santo quien lo hace. No es la expiación como si esta fuera una cosa por sí sola, ¿me explico? La expiación es algo que el Salvador hizo. Y debido a aquel gran sacrificio que hizo por nosotros, el Padre le ha dado el poder de perdonarnos. De manera que cuando sientes el perdón, eso no es la expiación, sino que es el Salvador quien te da el sentimiento de perdón debido a la expiación. Es muy importante hacer esa distinción. En muchas ocasiones escuchamos a la gente hablar de la expiación como si fuera algo abstracto, como si fuera algo por sí solo en el medio del campo. Siempre es una extensión del Salvador, el acto que Él hizo. Eso estableció los cimientos para mí y ahora puedo progresar en el conocimiento de Jesucristo. Elder Green, habla el Elder Bednar, ¿cómo está? Estoy bien. ¿Cómo está usted, Elder Bednar? Bien. Sentí ganas de decir Feliz Navidad. Tengo la impresión que lo sorprendimos. Elder Green, acabamos de escuchar la conversación entre usted y su ex obispo. Mientras conversaba con él, ¿qué aprendió de aquello tan importante? Usted había estudiado, había escuchado, había intentado. Pero su obispo lo guió hacia un suceso muy específico en un devocional cara a cara que de alguna manera abrió una puerta. ¿Podría compartir con nosotros lo que aprendió de aquella enseñanza? Lo que aprendí del aprendizaje o de aprender algo es que a veces tengo que usar todos los recursos que tengo a mi disposición para averiguarlo.
A veces en mis oraciones y en mis estudios de las Escrituras necesitaba algo más y aprendí a confiar en otras personas, que ellos podían ayudar a responder mis preguntas y que Dios usa a otras personas para ayudarme. Muy bien. Buenos hermanos, gracias por permitirnos escuchar su conversación. Elder Green, usted tuvo la extraordinaria bendición de contar con un obispo fiel que estaba en el lugar correcto en el momento correcto para ayudarle a aprender por sí mismo. Fíjese que él no le dio la respuesta, no le pudo dar la respuesta, sino que le ayudó a encontrarla por medio de un recurso. Eso fue lo correcto en el momento correcto para que el Espíritu Santo le ayudara a aprender por usted mismo. Es una gran bendición en su vida. Gracias por contárnoslo. Gracias. Muchas gracias. Quiero presentarles a mi nueva amiga Emily. Hace poco ella y yo hablamos acerca de desarrollar y fortalecer nuestros testimonios. Emily sentía que tenía que tener un testimonio perfecto de todo lo que se relacionaba con el Evangelio, pero compartió conmigo de una transmisión cara a cara con el Elder Rasband, donde él enseñó que debemos de creer en los testimonios de los demás. Quería preguntarte algo de la devocional cara a cara con el Elder Rasband. ¿Tuviste una experiencia? Sí, el Elder Rasband dio un devocional cara a cara el pasado mes de septiembre y recuerdo que estaba yo sentada en mi apartamento en Salt Lake City y la parte que me llamó la atención fue cuando el Elder Rasband leyó algunos versículos de Doctrina y Convenios 46 acerca de dones espirituales y no recuerdo en qué versículo está, pero hay uno que dice que creer en las palabras de los demás es un don. Y recuerdo que el Elder Rasband hizo una pausa por un segundo para enfatizar que el creer en las palabras de los demás realmente es un don. El versículo 14 sugiere otro don y recalco que también es un don. A otros les es dado creer en las palabras de aquellos, para que también tengan vida eterna si continúan fieles. Así que, queridos jóvenes amigos, estamos todos en un camino distinto en cuanto al testimonio. Algunos tenemos un testimonio ardiente y otros creemos en el testimonio de otras personas. Y eso está bien. Y mientras lo escuchaba hablar, pensaba más al respecto. El Espíritu me susurró que tengo el espacio y el tiempo y el lugar para crecer en mi fe. Y ese testimonio no es un producto terminado ni una casilla que marcar, sino algo que puede ir progresando. Y eso está bien. Más que nada es una búsqueda para hallar luz espiritual y tener un testimonio en lugar que solo sea algo que sucede una vez. Sé que muchos jóvenes adultos tienen preguntas acerca del Evangelio, pero ¿qué nos puedes enseñar o contar que has hecho para preguntar y buscar y llamar cuando tienes preguntas? He aprendido que cuando tienes una pregunta, lo primero que hay que hacer es no entrar en pánico, hay que tomarlo con calma y darte unos días para pensarlo y acudir a las Escrituras con esa pregunta, preguntar a tus amigos y familiares y solo tomar un respiro. A veces da miedo, como que uno tiene que resolverlo inmediatamente. Pero yo no creo que sea así, creo que hay que tomar tiempo para respirar, tomarlo con calma, orar y luego confiar que sí existe una respuesta. Emily, aquí estamos juntas otra vez. Me da gusto estar contigo. Un testimonio es una creencia en lo que sabemos que es verdad y la conversión es ser fieles a lo que sabemos. Cuéntame, ¿en qué estás pensando en cuanto a cómo hacer crecer tu testimonio para que verdaderamente llegue a ser una conversión? Esto va a sonar simple, pero debes actuar de acuerdo con nuestras creencias y esto cambia nuestro ser. Y como dijo la hermana de las Filipinas, que ahora le encanta leer las Escrituras, más que ser una creencia de que uno debería leerlas, llega a ser algo que uno anhela hacer. No asistimos a la capilla porque alguien se dará cuenta que estamos faltando, sino porque nos gusta cómo nos sentimos, la oportunidad de servir y entendemos nuestros deseos y las cosas que nos gustan y las cosas que ya no queremos hacer. Y eso nos lleva a la conversión hacia un principio. Gracias por compartir eso. Estuvo hermoso. Gracias. Bueno, Emily, solo tengo una pregunta.
Si piensas en esa experiencia, en el impacto de esa enseñanza sencilla de aquel evento cara a cara y en lo que has hecho, ¿de qué manera dirías que eres diferente ahora? Creo que tengo más compasión hacia las personas que me rodean y que están en diferentes fases de su testimonio, y puedo ver mejor el potencial de las personas con las que presto servicio y trabajo. Y sé que las preguntas o inquietudes que tienen ahora no siempre van a impedir su progreso, y que hay un testimonio y crecimiento para todos, incluyendo para mí. Sé que aplica hacia mí y para los demás también. Gracias, Emily. Muchísimas gracias. Bueno, el lema de nuestras conversaciones esta noche ha sido el deseo de seguir a nuestro Salvador Jesucristo y de aprender por nosotros mismos las cosas que Él ha enseñado y las cosas que debemos hacer. Susan, ¿tienes algún pensamiento que quisieras compartir en este momento antes de pasar al siguiente segmento? Bueno, solo estaba mirando todas las pantallas con miembros en todo el mundo y me siento tan conmovida. También tenemos aquí a misioneros de diferentes partes del mundo y agradezco tanto pertenecer a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Creo que aquella canción de la primaria es donde empieza y luego dice, yo sé quién soy, sé el plan de Dios, lo seguiré con fe. Y tenemos la oportunidad de estar juntos a nivel mundial por medio de la tecnología. Esto para mí es un logro increíble y es una bendición maravillosa. Y tan solo el sentir que estamos conectados, el saber que estamos juntos, eso me conmueve el alma. Gracias. Bueno, hermanos y hermanas, ciertamente vivimos en una época del mundo de gran conmoción. Y tal vez haya cosas o no haya cosas más importantes para aprender, que es mediante los dones espirituales y las capacidades que vienen por medio de nuestro deseo de honrar los convenios y guardar los mandamientos, que hallaremos respuestas para nosotros mismos cuando pidamos, busquemos y llamemos. Tiene sentido entonces que en el siguiente segmento tengan la oportunidad para hacer preguntas. Vamos a llevar el pedir, buscar y llamar a la práctica. Habiendo entendido esto, Susan y yo no podemos de ninguna manera brindarles lo que necesitan en las respuestas que vayamos a darles, pero a medida que hagamos el esfuerzo por contestar las preguntas que nos hagan, el Espíritu Santo será el Maestro, y eso se aplica no solo a los que estamos en el estudio, sino a cada persona que está escuchando y participando. Obviamente, no todos van a poder hacer una pregunta, pero esta no es la única forma para recibir respuestas. Pueden hacer la pregunta en su mente y en su corazón y recibir guía e instrucción individuales y personales por el poder del Espíritu Santo. De manera que rogamos que esto se extienda mucho más allá de este estudio donde estamos todos sentados, para bendecir de una manera muy especial a todos los que están participando. En esencia, ustedes se convierten en la voz para hacer las preguntas a favor de miles de personas que están escuchando en todo el mundo. Así que empecemos. Primera pregunta. Sí, adelante. ¿Qué podemos hacer para comprender la voluntad de Dios en nuestra vida personal? Les voy a dar un ejemplo. Hace un poco más de 2 meses perdí a mi esposa debido al cáncer. Y sé que toda nuestra vida está en las manos de Dios. Pero ¿de qué manera cumple su papel el albedrío? Primeramente, gracias por esta pregunta tan conmovedora y tierna. Lo que menos queremos hacer Susan y yo es solo dar respuestas preparadas y vacías. Voy a empezar y me ayuda por favor a saber si le voy a decir la respuesta a su pregunta. ¿Está bien? ¿Cómo sabemos
cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas? Cantamos un himno acerca de que marcó la senda y nos guió. Bueno, esa senda en la que nos guió es la senda de los convenios. La voluntad de Dios para con nosotros es que ejerzamos nuestro albedrío moral para aprender acerca de cada uno de los convenios del Evangelio restaurado de Jesucristo y la ordenanza del sacerdocio correspondiente. Esa conexión es importante porque las ordenanzas son actos sagrados que nos enseñan acerca de la naturaleza del convenio. La voluntad de Dios para con nosotros es que aprendamos acerca de los convenios y sus ordenanzas correspondientes, que nos esforcemos por entenderlos y que los recibamos y vivamos y recordemos dignamente. Si hacemos eso mediante nuestro mejor esfuerzo, no a la perfección, pues no tenemos esa capacidad, sino haciendo nuestro mejor esfuerzo, eso es lo que Él quiere que hagamos. Pero hay muchas otras cosas que se mezclan en nuestra vida. Y acaba de describir la pérdida trágica de su esposa a una edad muy joven. Y entonces, ahí nos preguntamos, ¿será esto la voluntad de Dios? Su esposa fue una buena mujer, fue una mujer justa, y ningún hombre justo, ninguna mujer justa pasa de esta vida antes de que llegue su hora. No sabemos las razones y no entendemos de ellas, pero sí confiamos en Él. Recuerdo haber discursado en el funeral de un joven misionero que murió en el campo. Y ese misionero tenía una hermana menor. Y cuando conocí a esa niña, ella me preguntó solamente, ¿por qué dejaría Dios que pasara esto? Y mi respuesta fue, no lo sé, pero sé que Dios lo sabe. Y porque sé que Dios sabe, acepto no saber en este momento por qué me ha sucedido esto en mi vida. ¿Esto responde a su pregunta o no entendí bien la naturaleza? Usted le dio al blanco. No, no creo. Pero si de esto saco algo de provecho fue el Espíritu Santo que dio lo que no podía dar otra persona. Así que usted está aquí y ella está en el mundo de los espíritus. Siempre que siga adelante en la senda de los convenios, de ordenanza y convenio a ordenanza y convenio, estará haciendo la voluntad de Dios. ¿Algo más con respecto a esto? Mientras usted hablaba, el Espíritu acaba de enseñarme que todo lo que es injusto en este mundo será hecho justo por medio de la expiación de Jesucristo. Fíjese que esto usted ya lo sabía, lo ha escuchado antes y ahora, pero no debido a este suceso, lo sabe de una manera distinta, habiendo tenido que pasar por una de las pruebas más difíciles en la vida de una persona, la experiencia de perder a una amada cónyuge. Pero la expiación del Salvador es lo que justifica todas las cosas. Aún no sabemos exactamente cómo funciona esto en esta vida. Una increíble pregunta. Muchas gracias. ¿Quién sigue? Sí, adelante. Mi pregunta es, en mi deseo de seguir a Cristo, como usted dijo, el mundo está en conmoción y a medida que cambia el mundo y con el paso del tiempo, siento que trae nuevos desafíos y con esos nuevos desafíos sugieren mucha ambigüedad, que no hay una respuesta blanca o negra, que la doctrina de Cristo o los mandamientos nos puede decir cómo vivir. Y me preguntaba, ¿cómo puedo navegar por estas ambigüedades donde no hay una respuesta directa, a la vez aferrarme de la barra de hierro y representar a Cristo? Excelente pregunta. ¿Algún pensamiento que quisieras compartir, Susan? Mientras hablaba, se me ocurrió las palabras de esta canción. ¿Quién sigue al Señor? Toma tu decisión. Y aunque existen ambigüedades, contamos con las palabras de un profeta viviente. Tenemos las Escrituras. Tenemos muchas cosas que nos pueden guiar, bendecir y ayudar. Me parece importante saber que los profetas enseñan lo que sí sabemos.
enseñan la verdad. Y hay veces, hay cosas por las cuales no hay buenas respuestas. Lo que sí sé es que el escuchar la voz del Señor en lugar de la voz del mundo nos bendice y nos ayuda a poner un límite entre la verdad y lo que no es la verdad. Y si seguimos las impresiones del Santo Espíritu, con quien se nos ha bendecido a todos, realmente podemos estar al lado del Señor y mostrar que estamos a su lado. Gracias, Susan, y gracias por su pregunta. Hermana Yamazaki, de Japón, adelante, por favor. ありがとうございます。Gracias. 私には一人の娘がいるんですけども、 Tengo una 同じワードに niñita pequeña, プライマリーと pero no hay muchos niños de la primaria en el barrio al que asistimos, ni tampoco muchos jóvenes. 私が今まで所属していた支部の中には Y algunas de las ramas a las que he asistido, 一人 a veces solamente hay un niño de la primaria o un solo joven en toda la rama. Entonces, mi pregunta es, ¿qué podemos hacer como padres o líderes hacer para apoyar a estos niños o a estos adultos? ¡Qué pregunta tan excelente! El principio sencillo que yo enfatizaría es que el Evangelio está centrado en el hogar y apoyado por la Iglesia. Y la mejor enseñanza que recibirá su hija será la que usted le brinde. Y aún siendo de una corta edad, y respecto a lo que voy a decir, tal vez usted piense, pero esto no es práctico. Hay que guiar a los pequeñitos, en este caso a su hija, a anhelar la oportunidad de participar de la Santa Cena y entender lo que eso significa. Los niños son muy capaces de aprender esa clase de cosas. Solemos pensar, pero son demasiado pequeños, no entienden. Pero sí entienden si les ayudamos a aprender. Así que en el hogar usted y su hija, ayudándola a entender la importancia espiritual y la magnitud de participar de la Santa Cena, al prepararla para el bautismo y para todos los convenios y ordenanzas, eso será lo que ella disfrutará, porque pondrá en su vida al Espíritu Santo. Y en un mundo que está en conmoción y que está cada vez más agitado, esa paz será una gran bendición en su vida, porque su madre sabía que su hijita podría aprender por sí misma. Gracias por su pregunta. Sí, adelante. Mi pregunta es, ¿cómo es que dos personas a veces pueden recibir dos confirmaciones distintas del Espíritu sobre el mismo asunto? ¿Y cómo se distinguen entre la inspiración del Espíritu y la inspiración impulsada por deseos personales? Gran pregunta. En otras palabras, ¿cómo sabré que es el Espíritu Santo y no yo mismo? ¿Sería una manera de hacer la pregunta? Muy bien. Parte de lo que quiero hacer es ver si puedo enfatizar algunos principios básicos. La revelación suele venir línea por línea, precepto por precepto. A menudo pensamos que me va a llegar la gran respuesta y va a llegar pronto. Y por lo regular es todo lo contrario. Viene línea por línea, precepto por precepto, con el tiempo. Cuando la hermana Bednar y yo estábamos en la Universidad Brigham Young, Idaho, pasábamos mucho tiempo con los estudiantes. Los lunes invitábamos a que vinieran a la noche de hogar y teníamos a unas 200 personas que querían hacer preguntas. Y muy a menudo alguien decía, pues, ¿cómo voy a saber quién es la persona correcta? Y la respuesta es, bueno, tal vez no lo vas a saber tan rápido. Y a lo mejor no lo vas a saber tan de inmediato. Al llegar a conocer a la persona, uno pasa por un proceso que es línea por línea y precepto por precepto. Así que a lo mejor le llegue la impresión en un momento que le dice, sí, tiene que conocer a esa persona. Y luego, después de conocer a la persona, viene otra impresión que dice, no, ese no es.
¿Ahora son respuestas distintas? No, son parte del patrón de respuesta a una pregunta que viene línea por línea y precepto por precepto. ¿Realmente su pregunta es tan importante? ¿Esto ayudó o sonó confuso? Sí ayuda. Tuve un líder que en un momento era el obispo y con la asesoría de él estaba tratando de decidir sobre el siguiente paso en mi vida. Y bueno, él mencionó que un buen deseo que tenía yo lo tuve por cierto tiempo y a través de mucho estudio sentí que me fui por otro rumbo diferente y que dos impresiones distintas y claras del Espíritu me llevaron por dos caminos distintos. No sé si eso tiene sentido. Sí, tiene sentido porque el consejo del obispo le ayudó en su proceso de aprender por sí misma. Él no puede recibir una respuesta por usted, pero puede aconsejarle y hasta puede brindar alguna guía, pero no puede decirle qué hacer. Yo sugeriría que no fueron dos impresiones diferentes. Una fue empezar en este camino, lo cual decidió hacer, pero le llevó a un distinto o a un destino diferente. Y es usted responsable de esto en su vida debido a su albedrío moral. Nadie puede tomar esa decisión por usted, así que posiblemente esas cosas trabajaron juntas para ayudarle a llegar al lugar donde debía estar. ¿Ayuda? Sí, gracias. Excelente. Esta hermana, por favor. Hola, tengo una pregunta rápida. Tengo muchos amigos que me presentan esta inquietud y he tratado de averiguar cómo puedo ayudarles a entender sin darles la respuesta. Tengo muchos amigos a quienes les ha costado el proceso de pedir, buscar y llamar, y mis pensamientos se tornan al Salvador, a Jesucristo. Y quiero saber su opinión sobre cómo podemos incluir a Jesucristo en el proceso de pedir, buscar y llamar. Susan, ¿te gustaría empezar o empiezo yo? Que empieces tú. Me parece importante recordar que Él es el mediador. Así que cada vez que pedimos, Él es parte del proceso. Cada vez que buscamos, cada vez que tocamos. Fue justamente el Salvador, durante su ministerio terrenal, quien descendió por debajo de todas las cosas. Y luego fue elevado sobre todas las cosas para volver a la presencia de su Padre. No hay nada que ustedes y yo podamos experimentar que Él no comprenda. Él es el único que tiene ese conocimiento absoluto, completo y perfecto. Y en su sufrimiento sufrió no solo por nuestros pecados, sino por nuestras decepciones, desánimos y rencores. Es por eso que puede socorrernos. Socorrer es consolar, elevar y sostener. Él es nuestro abogado, nuestro mediador. Está perfectamente preparado, siendo el unigénito del Padre, para poder bendecir nuestras vidas debido a las cosas que sufrió. Nadie puede entender su sufrimiento como Él entiende el nuestro. De manera que mi recomendación sería que esto no es algo que se le pueda explicar a una persona y ya está. Mi invitación a toda persona que quiera entender esto es: sumérjanse en el Libro de Mormón, léanlo de principio a fin, buscando al Salvador, sus atributos, sus características. Y a medida que hagan esto, de manera franca y sincera, ya no se tratará de buscar palabras en una página, sino de llegar a escuchar su voz. Uno llega a conocerlo de una manera muy especial. Y esto puede bendecir su vida para poder sobrellevarla con todas las adversidades y recibir todos los gozos que están a nuestra disposición en esta vida. ¿Contesté? Estuvo perfecto, gracias. ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí. ¿Qué escuchaste? No en lo que dije, sino que aprendiste, que te ayudó en la respuesta a tu pregunta.
Escuché que nunca estamos solos y que Jesucristo nos conoce a cada uno de nosotros, y al acercarnos a Él podremos sentir físicamente que todo estará bien y que Él nos guiará por el camino y nos levantará cuando estemos débiles. ¿Puedo hacerte otra pregunta o dos? Sí, ¿Realmente crees eso? lo sé por mí misma, sí. ¿Cómo lo sabes? Hoy me habló el Espíritu y pude sentir que Jesucristo me ama personalmente. Nunca había sentido ese amor. Y sé que cuando le seguimos a Él, podremos mostrar nuestro ejemplo a los demás, y al ser ejemplos para los demás podemos elevarlos también. Pero primero debemos saberlo nosotros mismos. Gracias. Y creo que una de las cosas más importantes en cuanto a esto es que uno invita a alguien a actuar. Eso fue una parte importante de lo que enseñaste en la primera respuesta. Fíjense que no se trata de qué respuesta dará. El asunto es que invitamos a la persona a hacer. Y si la persona ejerce fe y responde a la invitación, entonces el Espíritu Santo la guía para poder aprender por sí misma. La persona puede recibir respuestas prestadas de parte tuya o mía, pero es al actuar en fe que la persona recibe una respuesta personal. Gracias. ¿La siguiente pregunta? Sí, señora. Mi pregunta es, con los eventos cara a cara y la conferencia general y los devocionales, ¿qué podemos hacer para prepararnos y estar abiertos para recibir la revelación y las cosas que el Señor quiere que aprendamos? Bien, la invitación es... Y no vayan a hacer una búsqueda por palabra clave en sus dispositivos digitales. Lean, por ejemplo, el Libro de Mormón o el Nuevo Testamento buscando tener hambre y sed de justicia. Si se meten en las Escrituras, pidiendo, buscando y llamando acerca de lo que realmente significa tener hambre y sed de justicia, entonces, al encontrar esos versículos, tendrán ojos nuevos para ver y oídos diferentes para oír. Seguramente han leído esos versículos cientos de veces, pero cuando hagan esto, actuando con fe, serán bendecidos con una capacidad más allá de su propia capacidad. Así que es al buscar esas cosas en las Escrituras que serán magnificados y bendecidos de maneras increíbles. Excelente pregunta. Muy bien, hermano Redpath, adelante. Si le está recomendando por su paciencia. Hay tanta misericordia y compasión que traen salvación, y debemos saber compartir eso con los demás, sobre todo en una época en que el mundo rechaza y no acepta los principios de la doctrina de la familia. Y me estaba preguntando, o mi pregunta era, ¿qué podemos hacer para defender las doctrinas que realmente traen la paz y el gozo que necesitan los hijos de nuestro Padre Celestial, y especialmente cuando esas doctrinas pueden ayudarnos en nuestros momentos de mayor necesidad? Defendiendo la doctrina. El primer pensamiento que se viene a mi mente es nuestra responsabilidad de vivirla. La doctrina no es solamente algo que estudiamos. Hemos de actuar en la doctrina. El presidente Packer dijo lo siguiente una vez: la verdadera doctrina, cuando se entiende, cambia la actitud y la conducta. El entendimiento viene por medio del poder del Espíritu Santo. Piense en las ocasiones donde las Escrituras dicen, inclinando tu corazón al entendimiento. Ahora, eso no quiere decir que la mente no tenga un papel que jugar, porque sí lo tiene. Pero la mente no es suficiente. El entendimiento viene cuando se confirme lo que sabemos en nuestra mente por medio del poder del Espíritu Santo. De manera que, en primer lugar, no podemos defender lo que no esté en nosotros. No basta con tenerlo en nuestra mente, sino que debe estar en nuestra mente y en nuestro corazón. En segundo lugar, si estamos en esa jornada en la que la doctrina se está trasladando de nuestra mente a nuestro corazón de manera que radica en ambos lugares, entonces solo es la simplicidad de la doctrina que utilizamos al defenderla. No es tan complicado. Los principios básicos del Evangelio de Jesucristo son
razonables. Las personas argumentan en contra de nuestras creencias y piensan, pero es que no son personas razonables. Bueno, personalmente a mí me parece poco razonable creer que la doctrina de Cristo no es razonable. Así que si estudiamos la simplicidad de la doctrina para que esté en nuestra mente y en nuestro corazón, entonces podremos ser testigos en todo momento y en todo lugar. Una invitación bastante práctica les haré. Hagan un repaso de cada uno de los 13 artículos de fe y hagan un resumen de 2 o 3 palabras de lo que se enseña en este artículo de fe. Por ejemplo, artículo de fe número 1, la Trinidad. Artículo de fe número 2, la expiación de Jesucristo y la caída de Adán. Artículo de fe número 3, la expiación de Jesucristo y mi propia caída. Artículo de fe número 4, los principios y las ordenanzas mediante los cuales la expiación de Jesucristo surge efecto en mi vida. Bien, yo ya acabé. A ustedes les toca hacer el resto. Pero si tan solo toman la secuencia de esas verdades básicas según se identifican en los 13 artículos de fe, esa es una preparación increíble para defender la doctrina. Ahora, hermano Redpath, ayúdeme a saber qué fue lo que escuchó en esa respuesta. ¿Le contesté su pregunta? ¿Ayuda de alguna manera? ¿Qué escuchó? Y le hice la misma pregunta a mi padre y me dijo que debería usar el corazón en todo cuanto haga cuando estoy defendiendo el reino, la doctrina de Cristo. Así que cuando usted compartió conmigo que se debe de entender y que debe entrar en mi corazón, eso fue lo que a mí me llamó la atención. Porque me recordó de aquella conversación con mi padre. Entonces, debo entender la doctrina y luego usar el corazón, la parte compasiva de mi ser, para defender y también vivirla en mi propia vida y ser yo debido a esa doctrina. Un pensamiento adicional, hermano Redpath, y espero que pueda decirlo de una manera clara. No hace falta que defendamos la doctrina, sino que la declaremos. De manera que en la simplicidad de la doctrina, bueno, no hay nada que defender. Se vale por sí misma. Puede que otras personas decidan rechazarla, pero la responsabilidad nuestra es declararla, hacer el mejor esfuerzo por explicarla, pero nunca debemos estar a la defensiva. Excelente pregunta. Bueno, a ver, el hermano y la hermana Hobby en Australia, adelante, por favor. Mi pregunta es, ¿qué tal cuando uno realmente quiere una respuesta y le está costando recibirla, pero el proceso te dice que tienes que esperar? Muy bien, voy a intentarlo. Si leen el diccionario de la Biblia bajo oración, dice que la finalidad de la oración no es pedir a Dios lo que queremos, sino averiguar qué es lo que Él quiere para nosotros. De hecho, siempre queremos una respuesta. Y puede que llegue la respuesta, pero no en nuestra hora, sino en la hora de Dios. Así que no solo debemos aceptar su voluntad, sino también su hora. Por lo tanto, usted se porta bien y hace su esfuerzo por honrar a sus convenios y guardar los mandamientos, y está siguiendo adelante. Siga adelante siempre, ya que no es lo apropiado detenernos a la orilla del sendero estrecho y angosto, esperando la respuesta. La respuesta llega cuando seguimos adelante con firmeza en Cristo, según la hora de Dios. Ahora todavía no hemos terminado. Ayúdenme a entender. ¿Alguna parte de esto le ayudó?
Sí, ayudó bastante, gracias. Bueno, eso fue por la ayuda que le dio el Espíritu, no lo que yo dije. Gracias. Muy bien, hermana Martínez en Brasil, adelante. Estamos hablando de saber qué es lo que el Señor quiere que hagamos, ¿cierto? Y esto tiene mucho que ver con mi pregunta. Cuando leo mi bendición patriarcal y veo lo que el Señor espera que yo haga durante esta jornada, pienso, ¿cómo puedo hacer eso? Y realmente sé que el Señor usa lo improbable para lograr lo posible, pero cuando me veo a mí misma con mis debilidades e imperfecciones, no entiendo cómo puedo avanzar tanto, cómo puedo realmente hacerlo sabiendo que el Señor espera tanto de mí. Bueno, creo que a veces vemos a la bendición patriarcal como una guía y además de cosas que van a suceder también. Y a veces nos esforzamos y nos esforzamos por lograr las bendiciones que se nos dan en esa bendición. Y no siempre se presentan. Me gusta pensar en cuanto a la bendición patriarcal y mi esposo solía decir que es como niveles de una cebolla. Pero tal vez podríamos imaginarla en los niveles de una rosa, porque la cebolla es un poquito loca. Pero su bendición patriarcal significará cosas diferentes para usted en los diferentes momentos de su vida. Y el hecho de que no haya logrado todo lo que está en su bendición ahora, o que las bendiciones todavía no hayan llegado, eso no quiere decir que esas bendiciones no sean seguras. Y así son todas nuestras bendiciones patriarcales. No quiere decir que el patriarca no fue inspirado, no quiere decir que las bendiciones no van a suceder, pero es como una cebolla que mencioné. Hay diferentes momentos en su vida en las que las diferentes partes de esas bendiciones se contestarán de una manera diferente, a veces de una manera diferente a la que pensaba. El presidente Monson dijo que una bendición patriarcal es el libro de posibilidades, y a mí me gusta imaginarla como una sección de la Doctrina y Convenios redactada solamente para nosotros. Es una escritura para nosotros. Y hay que tener paciencia porque Dios mira las cosas de una manera eterna y nosotros vemos las cosas en el presente. Así que solo asegúrese de siempre tener en mente que es una bendición eterna y no solo para la vida terrenal. ¿Esto le ayudó o tiene sentido? Sí, ayudó muchísimo. Muchas gracias. Thank you for making me feel good. Gracias por hacerme sentir bien. Bueno, hermanos y hermanas, hemos tenido una oportunidad maravillosa de conversar. ¿Qué están escuchando? ¿Y qué están aprendiendo? Adelante. Elder y hermana Bednar, me encanta hacer preguntas. Cuando se nos dio la oportunidad de venir y sentarnos con ustedes y hacerles preguntas, me puse a pensar, bueno, ¿cuál sería la mejor pregunta que podría hacer? Y he estado aquí sentado y una de las cosas que he aprendido es que si escucho las respuestas de cualquier pregunta que se ha hecho, voy a recibir la respuesta a mi pregunta. Y eso es una de las cosas que he hecho. He tenido varias preguntas y pensaba, no, y el Espíritu me decía, no, aquí está tu respuesta, no levantes la mano, deja que otra persona hable. Y ha sido una experiencia reveladora para mí, para ver cómo puedo seguir a Cristo siempre y acercarme a Él y recibir mis respuestas personales en mi vida. Así que déjeme ver si entiendo bien. Viniste anticipando la oportunidad de hacer preguntas, tenías preguntas que querías hacer, no hiciste ninguna de ellas y has recibido respuestas. No a todas tus preguntas, pero a algunas de ellas, ¿es correcto? Correcto, tenía, y mi esposa puede dar testimonio de eso, tenía preguntas, pero algunas de las preguntas eran más importantes que otras, y a medida que quería hacer la pregunta, me vino la respuesta sutilmente en un pensamiento, mientras escuchaba las respuestas de ustedes a las preguntas de otras personas. Ese es un ejemplo impresionante de aprender por sí mismo, por el poder del Espíritu Santo. Gracias. ¿Otros que están aprendiendo? Adelante. Sí, pues creo que solo escuchar las
preguntas y los comentarios de todos realmente me ha hecho ver que no estamos solos, que todos tenemos luchas similares y que no tenemos que pasar por la vida solos, que podemos confiar el uno en el otro y apoyarnos el uno al otro, porque todos tenemos preguntas similares y nos podemos fortalecer el uno al otro. Muy bien, gracias. Excelente observación. Sí, Yo aprendí que en algunos casos las respuestas del Señor están frente a nuestras narices y así ha sido para la mayoría de mi vida. Por lo regular, mi primer instinto sería preguntarle al Señor inmediatamente, pero sin saber que a veces lo único que tengo que hacer es tomar una visión más amplia y ahí está mi respuesta. muy bien. Hermana Chi de Taiwán, por favor. Yo creo que lo mejor hoy día es aprender que cada uno tenemos nuestras propias preguntas y mientras nos esforcemos por buscar las respuestas, Dios nos ayudará a hallar las respuestas de muchas maneras diferentes. Esto me hace sentir que Dios está al tanto de nosotros. E igual como dijo un hermano, no estamos solos y tenemos muchas familias para nosotros. Muchas gracias. Hermano Soto en Perú, por favor. He tenido un pensamiento muy recurrente durante la reunión y es que he pensado en El Salvador cuando estaba en abundancia y Él recibe a cada uno de nosotros y nos permite tocar las marcas en sus manos y sus pies y meter nuestra mano en su costado. Y hoy he aprendido que Él siempre está dispuesto a hacer eso con nosotros, que Él siempre quiere que podamos acercarnos a Él y que Él nos va a recibir con los brazos abiertos para conocerle mejor. Gracias, hermano Soto. ¿Qué has aprendido tú el día de hoy? Este evento cara a cara del día de hoy se ha realizado bajo la dirección del Espíritu. Que las ideas para el evento cara a cara que le llegaron al Elder Bednar y al equipo de producción vinieron por el Espíritu. Que todos hemos sentido el Espíritu aquí el día de hoy y nos ha bendecido. Así que también he aprendido. El Elder Bednar y yo amamos a los jóvenes adultos. Les amamos y oramos por ustedes y esperamos lo mejor para ustedes. Sabemos que el Señor los ama y solo espero que hayan sentido su amor el día de hoy, que les haya tocado el corazón, que hayan sentido el Espíritu Santo. Y esto será una experiencia verdaderamente maravillosa que siempre recordarán, porque estuvimos aquí con un apóstol del Señor. Gracias. Hermanos y hermanas, voy a compartir mi testimonio y también lo hará la hermana Bednar. Luego el himno final será Hazme andar en la luz. Les invitamos a todos a cantar la segunda estrofa. Luego Paulina Robitska de Rusia ofrecerá la última oración. Hermana Bednar, por favor. Tengo un testimonio del Evangelio restaurado de Jesucristo. Sé que es verdad porque he tratado de vivir sus doctrinas, así como ustedes han tratado y han llegado a saber que son verdad. Sé que Dios vive, que Él tiene un plan de felicidad para cada uno de nosotros. Sé que nuestro Salvador es nuestro Redentor, que murió por cada uno de nosotros, que esta es una experiencia uno por uno para cada uno de nosotros a medida que vengamos a Él y permitamos que su sacrificio expiatorio forme parte de nuestras vidas, lo cual nos bendice y nos da fuerza para hacer cosas que son difíciles y que no creemos que podemos hacer. Testifico del poder y del don del Espíritu Santo que hoy ha estado aquí presente. También expreso mi gratitud y mi agradecimiento por vivir sobre la tierra en una época en la que Dios sigue hablando a los hombres sobre la tierra, a quienes sostenemos como profetas, videntes y reveladores. Ha sido una gran bendición en mi vida escuchar palabras que provienen de ellos y su consejo.
y experimentar las bendiciones de obedecer sus enseñanzas. Y luego sé que las escrituras son verdaderas, que el libro de Mormón es la palabra de Dios, y testifico que los convenios y las ordenanzas que hacemos, si las vivimos y seguimos fieles a ellos, nos mantendrán en una senda de convenios que finalmente terminará en nuestro hogar celestial, con las bendiciones que todos deseamos como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Expreso mi amor a cada uno de ustedes. Ha sido un placer estar aquí. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Les felicito a todos. Su fe en el Salvador ha traído un espíritu maravilloso a esta reunión mundial. El anhelo de mi corazón es que aquellos jóvenes adultos que no tuvieron la oportunidad de estar en este evento cara a cara hayan sentido lo que sentimos nosotros y que hayan recibido respuesta tal como lo recibieron ustedes, los que están aquí hoy participando, y que estén mejor preparados para seguir adelante en un mundo cada vez más confuso, sabiendo que mientras guarden sus convenios no se equivocarán y mientras guarden sus convenios recibirán guía, dirección y protección. Sé que es verdad. A mis amados hermanos y hermanas les declaro mi testimonio seguro de la realidad viviente de Dios, el Padre Eterno, y de su Hijo amado Jesucristo. Soy testigo y testifico que ellos viven. El Padre Eterno es el autor del plan de felicidad. Jesús es el Cristo, es su Hijo unigénito. Soy testigo de que Él ha resucitado. Él ofreció el sacrificio expiatorio infinito y eterno y ha resucitado. Él vive hoy. Soy testigo de que todas estas cosas son verdad. Invoco la bendición para que al salir de esta reunión en la cual se les ha bendecido con participar, que tengan un deseo mayor de pedir, buscar y llamar. Les prometo que a medida que lo hagan de manera sincera y constante, de acuerdo con la hora y la voluntad del Señor, siempre podrán hallar la respuesta a las preguntas que tengan y a las inquietudes que enfrenten en sus vidas. Los amo. Invoco las más sublimes bendiciones sobre ustedes y declaro mi testimonio en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Teach me to walk in the light of His love. Teach me to pray to my Father above. Teach me to know of the things that are right. Teach me to walk in the light. Father
Наш дорогой Небесный Отец, мы так благодарны Тебе за это особое собрание, которое было у нас сегодня. Мы так благодарны Тебе за Твоего живого апостола, за всех Твоих апостолов и за нашего пророка. Мы так любим наших руководителей, которых Ты дал нам. И мы очень благодарны за очень сильного Святого Духа, которого мы могли чувствовать во время этого собрания. Мы хотим попросить Тебя, Отец, пожалуйста, благослови нас, чтобы мы могли помнить то, что мы чувствовали, помнить то, что Ты вложил нам в сердце, и стараться жить согласно тому, во что мы верим. Помоги нам, пожалуйста, укреплять свою веру и искать ответы на вопросы, которые волнуют нас. Помоги нам слышать Твой голос и помоги нам быть Твоими учениками каждый день, выбирая Твоего Сына Иисуса Христа. И мы просим благословить всех тех, кто имеет какие-то сомнения и ищет Тебя. Помоги им найти Тебя и помоги нам быть хорошими инструментами в Твоих руках, чтобы помочь им. И мы все это говорим с любовью во имя Твоего Сына Иисуса Христа. Аминь. Amén. Thank you.